Hoy otro día más entre pipas y tabaco. Nuestro invitado de esta noche es Alberto Páez, de Pipas El Montaraz o Artesanía Montaraz. Don Alberto ha sido socio nuestro durante el primer año de los Hobbits, vive en Andalucía, como veréis tiene acento granaíno. Y bueno, pues es una parte consustancial de estas charlas, como todos sabéis, es poder a las personas, a los artesanos en toda medida, tanto los que hacen reparaciones como los que hacen trabajos de brezo y demás, poderles charlar con ellos a través de su trabajo y su experiencia, ¿no? A Alberto, aparte de Hobbit, le gusta muchísimo El Señor de los Anillos. Ha sido miembro de la Asociación Española de Tolkien. Y bueno, pues es un amigo, siempre está por aquí, nos ha ayudado en temas de elegir pipas y demás y podernos echar una mano con algunas otras cosas. Y por supuesto, para mí es un placer tenerle esta noche y compartir esta charla con él. Comentaros a todos, y esta charla saldrá grabada, que se va a compartir en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram. Para poder participar, sencillamente, esta primera presentación, vamos a tener el micrófono cerrado y que pueda presentarse Alberto sin ruido de fondo. Y luego, posteriormente, pues cualquiera que quiera hacerle una pregunta a Alberto, una charla, como una quedada entre amigos, podremos estar hablando con Alberto para sacarle toda la información y la chicha posible, ¿no? Y, por supuesto, también comentarle a Alberto, al igual que hemos hecho con todos, el agradecimiento que tenemos con él por participar en este círculo y también de que nuestras redes sociales y toda nuestra página web y demás, pues está abierta para poder publicitar su trabajo, su obra y que, por supuesto, para nosotros es un honor tenerlo hoy aquí. Con lo cual, pues Alberto, pues todo tuyo, preséntate, háblanos sobre tu trabajo, qué es lo que haces alrededor del mundo entre pipas y tabaco y, por supuesto, muchísimas gracias, Alberto, es un honor. Lo primero, gracias a vosotros por invitarme. Como suelo decir yo siempre, la palabra artesano me viene grande. Yo soy simplemente un aficionado a la madera que hace muchísimos años, viviendo en un pueblecito de Priego de Córdoba, vio que adquirir pipas de calidad era muy complicado y costoso. Y gracias a mi padre, que tenía un señor taller, pues decidí, oye, ¿por qué no pruebo a fabricarme yo a mí mismo mis pipas? Y ahí pues empecé a experimentar. Recuerdo perfectamente aquella época en la que empecé a buscar información en internet, a ver cómo funcionaba este mundo de la fabricación artesanal de pipas. Y tengo que admitir que en aquella época el internet todavía no estaba tan extendido, fue complicado, pero terminé encontrando una página, curiosamente, de Estados Unidos, que me facilitó el hacer mi primer pedido de materiales, de madera de brezo curada, boquillas, insertos, un poquito de todo. Incluso llegué a comprar un manual que ellos comercializaban de cómo fabricarte tu primera pipa. Y ahí empecé a experimentar. En aquella época, como ha dicho Ricardo, yo pertenecía a la Sociedad Tolkien Española. Mi afición por el fumado en pipa viene, por supuestísimo, gracias a la obra del profesor Tolkien. Cuando yo era adolescente en ese pueblo de Córdoba, yo no fumaba, de por sí yo no fumo tabaco ni de liar ni tabaco normal, yo solo fumo en pipa. Me apeteció empezar a probar la afición, me gustó y desde entonces pues entré un poquito en este mundo de la artesanía y lo extendí un poco a todos los que me rodeaban. Muchísimos conocidos míos
empezaron a probar a fumar en pipa. Llegué a diseñar incluso un taller de fumado en pipa con un manual tanto de investigación histórica basada sobre todo en la obra de Tolkien como de técnicas que yo daba en mini cursitos a gente que le gustaba o le apetecía probar esto de fumar en pipa. Y desde entonces pues ha sido una afición a la artesanía que me ha acompañado en los últimos 15 años, con épocas más activas y épocas menos activas a causa de la vida familiar y laboral. Y ahora sí ya me encuentro en una época en la que vuelvo a tener a mi taller montado, lo estoy nutriendo poco a poco, cada vez más con maquinaria algo más especializada. Pero como siempre digo yo, todo lo que fabrico yo son piezas únicas, nunca puedo reproducir una pieza anterior con exactitud, yo no tengo maquinaria, yo no tengo torno, yo todo lo hago manualmente, verdad que tengo ciertos motores de lijado para facilitar la tarea, pero todo lo hago según me va dictando un poco la madera y en concreto las veces que he comercializado o vendido una de las piezas ha sido solicitándome la persona un tipo de diseño, un tipo de terminación, un tipo de color final de la madera y con eso es con lo que he intentado yo reproducir la pieza que la persona me estaba pidiendo, desde pipas más normales o usuales a llegar a diseñar una pipa que era el robotito BB-8 de Star Wars con una perforación lateral y no superior, con su cabecita, con su antena y todo para una persona que era gran aficionado a ese mundo. Así que más o menos esa es mi historia. Pues don Alberto, muchísimas gracias. Yo te quería comentar una cuestión muy importante a raíz de todo esto, y ya que estamos aquí, que todos somos hobbits. Pues, ¿qué tipo de pipas te gusta a ti fabricar? ¿Qué te gusta tener? ¿Cómo de alguna manera te sientes más a gusto fumando? Yo, a la hora de fumar, prefiero pipas similares a esta, que como he dicho antes es una Brooklyn. Tengo la suerte de tener el WhatsApp directo de David, del dueño. Llevo muchos años conociéndolo, he hablado muchas veces con él, he hecho varios pedidos. Uno de mis proyectos que algún día cumpliré será subirme a su fábrica un fin de semana y poder estar allí con él e intentar aprender de los que de verdad son artesanos. Pues el Pero año luego, pasado estuvimos dos veces con David para esto de la pipa que hicimos, de la solidaria, viendo ahí cómo había afectado al pobre David el tema de la Dana, que ha sido correcto, lo algo sé. terrible. Y luego viendo el tema del taller, las máquinas que son centenarias y el brezo y todo lo demás, la verdad que hubiera estado muy bien porque es otro mundo, es otro mundo llevado a cabo. Ciertamente, al menos según lo entiendo yo, lo que es la fabricación artesanal dista mucho de lo que es la fabricación un poquito más industrial, dentro de que ellos todos los procesos los tienen súper depurados, incluso la parte de ingeniería de dentro de la pipa, ellos lo tienen tremendísimamente más estudiada que yo. Yo voy ahí un poquito a saltamata, pero sí es verdad que el poder visitar el alma mater que tenemos aquí ahora en España, que es la única o la última fábrica que nos queda de ese tipo de materiales, pues sería un placer, básicamente. Luego, como me decía, ¿qué tipo de pipas? Pues mira, los tipos de pipas que más me han llegado a pedir a mí son pipas un poquito Como el Señor de los más Anillos. más hobbit, sí, o sea, se me asocia mucho con ese tipo de mundo y esta verdad que es con boquilla curva, pero he llegado a fabricarla incluso con boquilla de madera, o sea, toda la pipa entera de madera y la gente en su momento, que era cuando yo comercializaba un poquito más, casi siempre lo que tendían a pedirme era ese tipo de pipa. Tuve también la suerte de
poder venderle 2 piezas a los compañeros de la Ruta del Tabaco, que yo los conocí hace muchísimo tiempo también cuando empezaron con su canal, y tuve también un par de participaciones con ellos en estas quedadas que hacían de fumada y hablaban de mis pipas, hablaban de mis piezas y muy agradecido a ellos también por eso. Pues chicos, adelante a matarle a preguntas aquí a Alberto. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas, Primero Carlos. que nada, muy agradecido por tu respuesta hacia nosotros. Yo personalmente no sabía que eras Hobbit antes de conversar contigo, cosa que me acaba de dar un gustazo. Cuando conversábamos al principio, antes de ir al tema de fabricación de pipas, una inquietud. ¿Qué pipas heredaste? ¿Perdón? ¿Qué pipas heredaste? Eso fue mi inicio en las pipas. Como he dicho, se basa en esa inquietud de leer la obra de Tolkien, pero ciertamente yo empecé a fumar en pipa gracias a mi padre. Mi padre siempre ha tenido un pequeño taller en casa, y yo recuerdo desde pequeñito, por lo típico, que estaba trasteando en el taller de mi padre y mi padre tenía en un cajón guardadas 2 pipas, siempre antiquísimas, que él adquirió en su viaje de novios que hizo a Londres. O sea que cuando yo empecé a fumar en pipa, obviamente empecé a fumar con esas dos piezas, las cuales una todavía conservo, la otra realmente la destrocé, por desgracia, en esos primeros intentos de aprender a fumar en pipa sin tener ni idea, ni nadie a mi alrededor que me ayudase o que me guiase. Pero como podéis ver, aparte de tener una vinculación familiar, todo lo mío lleva a Oxford, lleva a Londres, lleva a Inglaterra, dentro de esa afición a la obra de Tolkien, y que yo empecé a fumar en pipa con 2 pipas artesanales compradas allí. Bien, entrando un poquito más en el tema de lo que es tema de fabricación, temas de materia prima en este momento. ¿Cómo ves el tema de adquisición? ¿Cómo ves el tema de madera? Además de preguntarte si solo trabajas con madera de brezo o estás haciendo ya investigaciones y estudios o fabricación de pipas con otro tipo de madera. Pues principalmente yo trabajo el brezo. He hecho experimentos en su día con el olivo. El olivo es una madera maravillosa, tiene una veta espectacular una vez que la terminas y lo lijas como Dios manda. Pero cuando lo hice los experimentos, el olivo que yo trabajé no era olivo curado, era olivo prácticamente directo del tocón. Yo, como vivo mi origen es cordobés, allí nos sobran los olivos, entonces me buscaba la manera de que me cediesen un tocón, un bloque de raíz de olivo, y de ahí con sierras un poquito más grandes pues sacaba mis piezas más pequeñitas para luego diseñar las maderas. El brezo curado y de calidad normalmente lo compro en Bruken. Bruken yo le he hecho varios pedidos a lo largo del tiempo. En este último adquirí hace poco una buena carga de brezo que ya me hacía falta una vez que restauré un poquito el taller. David, pues la situación en la que estaban fue un poquito más complicado adquirir el brezo en su fábrica, porque es verdad que sufrieron un varapalo grande y prácticamente todo el stock que tenían lo tenían, supongo que destinado a su fabricación, lo cual es normal. Y este último pedido lo compré en Jaume. Entiendo que lo conocéis. Sí, lo conocemos y Jaume no solamente vende brezo a muchos artesanos también italianos, a Peter Poluzca y a otros. Pero háblanos un poco de él, por ejemplo, de Jaume.
Pues en este caso, tengo que decir que a Jaume lo conozco bien poco. Yo contacté con él una vez que vi que no iba a ser rápido la adquisición de Brezo con Bruken, haciendo una búsqueda en Internet. Es verdad que ya encontrar un proveedor de madera, prácticamente todo lo que encuentras online es europeo, que es curioso porque encuentras muchas páginas europeas y encuentras varias páginas de fabricantes grandes en Estados Unidos, que hay muchos, hay gran consumo de este tipo de fumada en Estados Unidos, pero todos se proveen en España y en Italia. Es gracioso porque además todos te lo indican como tal. El Brezo siempre es de la zona de Valencia, la zona de Barcelona, pues toda esa parte donde pega más al Mediterráneo, ya un poquito más cálido, y es donde el Brezo crece como Dios manda. Jaume fue pues súper amable, es verdad que me asesoró con todo, pero luego tú tienes tu página web con tu tienda online donde tú coges tus medidas y el tipo de grano que quieres comprar. Yo le hice la última un pedido un poquito grande dentro de que mi estocaje es muy pequeñito comparado con una fábrica, y la verdad que el material es una maravilla. Si alguno os da por la afición de autofabricaros alguna, os lo recomiendo. Bien, podría ser interesante que tú o Ricardo pudiesen anotar o colocar el nombre en el chat escrito, así de esa forma. Voy a intentar encontrar su web y os la paso. Podrían introducirse. No está de más comentar que a mí personalmente me interesa aprender más de ustedes porque quiero hacer mis pipas. La cosa que es curiosa, yo laboralmente hablando, yo me dedico al mundo del marketing, a toda la parte online, web, redes sociales y todo eso, es mi profesión, y tiene que tener la web considerablemente poco indexada, como se suele decir técnicamente, Sí, porque no se cuando encuentra fácilmente. haces una búsqueda de Jaume Brezo, que es una cosa que es totalmente... Te salen muchas noticias que lo referencian, sobre todo de la zona de Barcelona, pero no encuentras la web. Pero que como tengo el contacto de Ricardo, tiraré de correos electrónicos a ver si consigo llegar a la web original y se la paso. Muy buenas, Horacio, Carlos, José, Fernando, aprovechen a hacerle preguntas a nuestro invitado, Alberto. Yo le voy a hacer una pregunta personal, bueno, personal o como artesano, como quiera verlo, don Alberto. Decía usted que por el precio elevado de las pipas buenas, pues también le llevó a investigar y fabricar sus propias pipas. Con respecto a este tema, sin meterme en ninguna marca, porque ya sabemos como como en cualquier otro tema de la vida, coches, electrodomésticos, etcétera, 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 la marca también como que tiene ese plus. ¿Qué piensa usted con respecto a este tema? Porque luego te puedes encontrar la misma pipa en una marca, bueno, la misma, entiéndame, la misma calidad de brezo en una marca que en otra, y sin embargo el precio, por llamarse X, sube bastantes euros. ¿Qué piensas como fumador de pipa y como artesano? Ya no solo como... Yo, en ese aspecto y como persona que se dedica al mundo de las marcas, entiendo que una marca conocida a nivel mundial tenga un coste y una pipa trabajada por un artesano tenga otro. Ciertamente, lo que sí me he llegado yo a encontrar en este mundo es que lo que es la pieza única, la pieza que no es de fabricación industrial, llamémoslo así, por mucho que sea una gran pipa, o tienes una marca de tener un trasfondo que, por ejemplo, yo no tengo porque no lo he trabajado. Yo lo he ido haciendo de manera orgánica, yo he ido creciendo, he ido aprendiendo, nunca le he puesto un interés en comercializar más o menos. O tiene un precio considerablemente alto,
Estamos hablando de 300, 400, 500 euros en adelante, que son las verdaderas piezas únicas, que garantizan que es una pieza, te ponen tu número de referencia y no han fabricado más. O te tienes que ir ya a las pipas de 80 a 150 euros, una Peterson, una Bruken, cosas así por el estilo, que yo a título personal tengo varias Bruken y las Bruken son maravillosas. Son pipas que funcionan maravillosamente bien y no solo eso, sino que en ese tipo de proveedor, si tienes algún problema, por regla general te responden. Ahora, la pieza única siempre tiene un riesgo, por decirlo así. Es el hecho de que, por lo que sea, tenga un defecto de fabricación o en la madera, que en las primeras fumadas, pues salga una grieta, salga una dilatación, salga una piedra, el tinte que se le ha dado previamente a la llama no enganche como Dios manda y tenga un decoloramiento. Cuando yo o me han preguntado o he asesorado a alguien antes de pedirme una pipa, procuro dejar muy patente que la pieza única de un artesano es algo maravilloso porque solo tú lo vas a tener en el mundo, nadie más lo va a tener, pero al mismo tiempo tiene esos riesgos. Es el hecho de que obviamente yo nunca voy a mandar una pipa que no sea funcional, que no esté bien terminada, que no esté acabada como Dios manda, pero sin embargo cuando a ti te llega es como cuando nace un niño. Te puede salir más guapo, más feo, más rubio, más moreno. Es una cosa que nunca guarda una garantía. A la hora de yo elegir pipas, es verdad que yo he adquirido muchas pipas a lo largo del tiempo en estancos. Como he dicho previamente, en la zona en la que vivo yo no tengo gran riqueza donde elegir. Yo no tengo un sitio de referencia de calidad con mucho tabaco, con muchas pipas donde puedas decir, guau, aquí ahora en mi rango de precio voy a elegir una. Simplemente iba y la mayoría de las veces en los estancos un poquito que todavía quedaban en Granada, que es donde vivo ahora, que trabajaban los productos de la pipa un poquito más, ya me conocían y la mayoría de las veces hasta me hacían descuento. Era como, quédatela. La última vez pues fue una edición especial de Peterson que tenían ahí, que no la habían vendido porque, claro, era una pipa de 150 euros. Ese tipo de pipa es muy complicado que salgan en los estancos de aquí de Granada, con un anillado celta de plata, unas cosas chulas, pero que no salía. Al fin y al cabo yo fui, además la tenía ya incluso degradada, la boquilla estaba ya oxidada, o sea, requería trabajo. Directamente me la dieron al coche y me la llevé. No sé si he respondido más o menos a tu duda, Fernando. Sí, totalmente. La cuestión es que, claro, en la balanza, en un sitio puedes poner que sea una marca conocida, pero claro, frente a la artesanía en el otro lado de la balanza, pero claro, la artesanía sí que te ofrece, pues, evidentemente que el artesano ha estado encima de la pipa. Puede tener un defecto, es cierto, pero te ofrece esa garantía que a lo mejor, en el otro lado de la balanza, por muy conocida que sea esa marca, la fabrican en serie. Es que el artesano no está encima de esas pipas. Si tiene algún problema, contactas con él y te la cambia o te envía otra. Pero sí, ha contestado a mi pregunta. En ese aspecto, como te digo, en el asesoramiento previo que yo las conversaciones que yo suelo tener antes de iniciar un trabajo, siempre suelo incluso incidir en que una pipa de fabricación industrial, al utilizar cierta maquinaria o incluso plantillas, porque lo que se suelen utilizar son plantillas para la hora del tallado, la curva es perfecta o la línea es perfecta. ¿Por qué? Porque están fabricadas en función de una plantilla previamente diseñada. Cuando yo trabajo una pipa en curva, es imposible sacarle la simetría perfecta. O sea, yo la trabajo, voy con más detalle, en función del presupuesto de la persona se le dedica más tiempo o menos tiempo, pero la pipa que te llega, cuando tú la coges, si coges la lupa, el defecto se lo sacas. Eso es así. Pero dentro de lo que yo soy mi mayor consumidor de mis piezas, por decirlo de una manera, para mí es lo que le da la magia, es lo que le da la especialidad.
es imposible tener un artesano que trabaje a la perfección. Trabaja la artesanía, que son cosas distintas. Carlos, Alberto, cuéntame. Carlos, a por ello. Muy buenas. A ver, mi pregunta, tengo dos. La primera es, al no tener torno, no trabajar con torno, me imagino que se invierte más tiempo en mano de obra. Entonces, ¿sobre qué rango? Nada estrafalario que te pidan, pero ¿sobre qué rango más o menos de precios trabajas tú? Yo en este mundo tengo que reconocer que soy, voy a decir pragmático por no decir económico. Es verdad que yo valoro mi tiempo. Ricardo lo sabe. Yo me he pasado muchísimo tiempo sin poder tocar la madera gracias a que fui padre. No se tiene tiempo, es imposible. Ahora finalmente he conseguido reconstruir mi taller, que ahora está mejor que antes. Ya tengo hasta herramientas un poquito más específicas. He comprado brocas un poquito más cónicas. ¿Para qué? Para que la perforación de la chimenea sea más especial, tenga más personalidad. El tiempo para mí en eso es relativo, porque tal y como dices tú, yo, por ejemplo, todas las perforaciones de la pipa no las hago como muchísimos artesanos que hacen todo el tallado inicial y luego las perforaciones. ¿Por qué? Porque luego solo tienen que meterla en el torno y hacer la perforación perfecta recta en su sitio. Yo parto del tocón y lo hago todo con taladro de columna. O sea, yo diseño y trazo el lateral del taco de brezo y luego, como tú bien has dicho, voy con todo el tiempo que sea necesario hasta que las perforaciones están terminadas. De por sí, yo diría que solo las perforaciones son 1/3 del tiempo como mínimo solo de la pipa, porque ahora que empiezo a intentar hacer cosas más complejas, antes hacía cosas más sencillas, iba un poquito más deprisa. Ahora que ya en su día me compré un buen set de anillos para anillar un poquito el inserto, que tenga un poquito más de atractivo, tenga más personalidad, solo la parte esa del anillado yo lo hago con unas brocas tubulares. Son unas brocas que lo que hacen es cortar, en vez de dentro, cortan por fuera. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar la medida exacta del inserto del anillo para que luego con un poquito de un adhesivo el anillo se quede en su sitio. Entonces, solo esa parte yo tengo que admitirlo, ahí sudo porque tiene que ser, y en el taladro de columna la más mínima vibración te da holgura. Entonces ya si te da holgura, o tienes que abandonar ese proyecto y tirar por otro camino distinto, o tienes que andar, que yo ya me he buscado las maneras de hacer un poquito de relleno. Yo ya en su día aprendí que no hay nada mejor que el polvo de brezo, que yo tengo siempre una bolsa guardada de los últimos lijados, que es básicamente harina marrón, es un polvo finísimo, que eso con cola de carpintero hace una masa y haces un relleno perfecto para ese anillo, y ya te aseguro que ese anillo entre la cola de carpintería y el brezo en polvo se queda completamente insertado, pero son parches. Siempre procuro ir un poquito más fino para no tener que hacerlo. Muy bien. Y la segunda es, acabas de decir que más o menos estás ya comprando madera en cantidad. Las pipas que tú haces, las haces según la inspiración que tengas y luego las subes a Instagram para que vean tus trabajos y te compren de ahí, o simplemente trabajas por encargo. Pues ambas, pero muy pocas veces hago una pieza solo para comercializarla. Y te digo el porqué. A veces yo me bajo al taller, empiezo una pipa, la termino, y cuando voy a comercializarla, sale mi Sauron interior y dice, ¿y por qué no te la quedas? Entonces, al final Eso tiene mucho peligro, ¿eh? me junto con yo tengo una colección a día de hoy de unas 80 piezas aproximadamente. Tanto de mi pasado, que he ido comprando piezas, como de todas las que he ido haciendo y me he ido quedando. Muchas de ellas son piezas relativamente imperfectas de los orígenes, cuando pues, hacía pipas, comillas, comillas.
Pero es verdad que cuando me piden una pipa la suelo trabajar con el diseño que la persona quiere. Incluso llego a pedirle, oye, dame una referencia de imagen, oye, ¿cómo la quieres? ¿Quieres una Vilar? ¿Quieres una Freehand? ¿Cómo la quieres? Y que me den incluso parte de las terminaciones y yo le digo, vale, yo voy a coger este diseño y le voy a dar mi personalidad y eso es lo que te voy a fabricar. De por sí, no suelo enviar la fotografía de la pipa terminada. Yo hago mi book fotográfico y de vídeo cuando termino una pieza y la mando. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes de la artesanía. Si yo mando una fotografía, no tienes la pieza en la mano y por lo que sea la fotografía, pues tú a ti ese día te pilla un poco más pillaete, tú no estás viendo lo que estás comprando. Ese es el tema de la artesanía. Si tú vas a un gran estanco y tienes tu expositor de pipa, dices, esa, me he enamorado. La ves, la tocas, te la pones en la boca, tiras, va perfecta, te la compras. Pero la artesanía no funciona así. La artesanía tú compras un billete de lotería, que normalmente la lotería te toca, pero cuando no te toca eso puede pasar. Entonces en la artesanía no me ha pasado nunca, pero no hay devoluciones. Es como la ropa interior. Una vez que la has comprado, ya no la puedes devolver. Muy bien. José Manuel, cuéntame. Alberto, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Encantado. Dejas el mensaje clarísimo. La artesanía es exclusividad y no perfección, con lo bueno que tienen las dos cosas, porque ser perfecto también muchas veces es aburrido. Yo te quería preguntar un poco por el perfil de tu cliente y el perfil del fumador de pipa presente y futuro. Si tú ves que es un perfil más de artesanía o más de pipa industrial. O uno se va a la artesanía cuando ya tiene 15 pipas industriales y le da por experimentar otras cosas diferentes, por esa exclusividad. Pues mira, en esto te voy a aplicar la norma que suelo aplicar yo siempre en mi trabajo, que es la ley del 80-20. Yo creo que tenemos un 80% de pipa de estanco y el fumador, como los que estamos hoy aquí, hobbits, que les gusta fumar, que les gusta saber lo que fuman y dónde lo fuman. Es verdad que llegamos a adquirir pipa de artesano, pero la pipa de artesano siempre es un premio. Luego nosotros creo que a todos nos gusta tener variedad y cantidad. Yo me explico, no me sobran las pipas. A mí cuando me dicen, Alberto, es tu cumpleaños, Alberto, es la Navidad, ¿qué te regalamos? Digo, pero si yo soy el tío más fácil de regalar del mundo. Si es que a mí me puedes regalar o pipa o tabaco. Tú te vas a un estanco, pipa o tabaco, pipa o tabaco. Y nunca voy a tener nada repetido, porque es prácticamente imposible. Entonces, ciertamente mis orígenes con organizaciones, que eso lo he hablado yo también con Ricardo muchas veces, fue el Andalucía Pipa Club. Yo no sé si alguno de vosotros lo habéis conocido o lo habéis vivido. Hemos conocido, todavía hay algún miembro Hay algunos, que pero que... sobrevive, pero el club como tal está difuso y demás. Aparte, te lo comentaba antes, Juan Carlos, estuvimos en Navidades ahí en su casa. Él fue el presidente del Córdoba Pipa Club y organizó un campeonato del mundo ahí en Andalucía con una pipa de Les Boot, que es espectacular la pipa, con 100 y pico personas, pero lo que pasa que, y eso ahora hablando de los clubes, y que tú lo conoces, Alberto, la gente se cansa. Hay esto del asociacionismo en general, tiene la cosa de que al final trabaja uno o trabajan dos o tres, aunar a gente es muy complicado y luego tenemos la cosa española de que siempre hay trifulcas entre la gente que está entre los clubes, se dividen, se enfadan, se ponen, tiras por tierra el trabajo del otro y la gente dice que hasta aquí llegan y todo el trabajo que se ha hecho y toda la experiencia se viene abajo por la propia constitución de muchas de las personalidades que componen este mundillo, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo contigo. He vivido varias asociaciones, en este caso, por ejemplo, la que he nombrado antes, la Sociedad Tolkien Española. En su momento llegamos a estar 500 miembros en España.
era una bestialidad. O sea, había smials, que eran lo que eran las sedes de los diferentes... Como los nuestros. Correcto, efectivamente. En Madrid llegaron a haber 3, solo en Madrid. Entonces, esa mezcla de personalidades dentro de que yo creo que el que fuma en pipa tiene personalidad. Eso es innegable. Somos brandigamos, somos tuc, somos ganapié, pero que luego entre nosotros pues tenemos nuestras diferencias, tenemos mucha personalidad. En ese aspecto, y respondiendo a lo que decía José Manuel sobre el perfil, yo viví una experiencia que en ese momento pues sí me empujó un poco fuera. Yo toda la vida he fumado en pipa solo. Yo en mi pueblo no había nadie que fumase en pipa. Creo que había un señor que iba a comprar tabaco, pero yo no en la vida lo vi. Cuando yo me vine a Granada, puntualmente veía a algún señor en aquella época en la que se podía fumar con cierta libertad, pero yo nunca he llegado a tener una interacción real. Cuando descubrí el Andalucía Pipa Club, yo directamente me apunté. Fue como, oh, mira, fuman en pipa, esto es genial. Pero yo me vi en aquella época un Alberto de 27 años aproximadamente. Yo me apunté a una quedada que hubo aquí en Granada y de pronto me vi con un mogollón de señores de 50 y de 60 años. Entonces, eso fue un shock. Es verdad que, por ejemplo, dentro de la sociedad Tolkien española sí había, pues, por el amor y el mismo que el mío, varias personas más jóvenes que fumaban en pipa, pero claro, estaban repartidos por el mundo, por España entera. Era muy complicado compartir un momento con esas personas. Creo que, por ejemplo, hoy sí tenemos un público nutrido de edades, o sea, tenemos más jóvenes. Fernando lo ve un poquito más joven y ya vamos tirando un poquito más adelante. Pero es verdad que entre la guerra que hay contra el tabaco, que es una guerra que tenemos y que tenemos que sufrir, tenemos que vivir, que yo siempre diré que yo no fumo tabaco, que yo fumo en pipa, que no es lo mismo. No es lo mismo. Con la competencia de que el joven ya no hace esto, es muy complicado. Sí es verdad que tenemos ese freno a la hora de compartir nuestro mundo. Yo siempre he sido el raro, comillas, comillas, cosa que me ha dado bastante igual. Pero yo, cuando todo el mundo fumaba en un botellón, yo sacaba mi pipa y yo me ponía a fumar en pipa. Y yo nunca he tenido vergüenza, ni para eso ni para otras cosas, pero que yo siempre diré lo mismo. Aquí en Granada hay una discoteca muy grande que se llama Mae West, y yo he fumado en pipa dentro de la Mae West. Yo iba y la gente fumaba su cigarrillo y yo me sacaba mi pipa y fumaba en pipa. Entonces, dentro de ese perfil que tú describes, creo que es algo que se está recuperando gracias a esta conectividad que tenemos. Esta hermandad que podemos establecer a pesar de los kilómetros. Lo que antes podías hacer con una carta bidireccional entre dos personas que tardaba semanas en tener un feedback, ahora tú puedes sentirte relativamente abrazado, pues aunque estés en Barcelona, en Sevilla, en Valencia. Eso te ayuda y te impulsa oye, ¿por qué voy a tener que dejar yo mi afición o mi gusto? Pero es verdad que luego la sociedad te empuja hacia el otro lado. Es así. Igual que, como le decía, eso lo he hablado yo mucho, conversaciones con Ricardo. Yo, por ejemplo, aquí en la zona de Granada, antes había 5 estancos que tú ibas y era una pasada. O sea, tenía todo tipo de tabacos y un expositor gigantesco de pipas. Pero aquí en concreto en Granada ha desaparecido. Aquí ya te tienes que ir para comprar algo, tienes que irte a un estanco del centro en plena Gran Vía, que no podéis con el coche, no podéis, tiene que ser andando o en transporte público. Y aún así, cuando yo he comprado tabaco en ese estanco o en otro que hay en Avenida Barcelona, muchos de ellos me lo han dado directamente picado, de un tabaco que lleva años en la vitrina. Entonces, eso me hace también echarme para atrás, a mí a título particular. Por eso yo no soy tabaquista. Yo tabaco fumo, me gusta fumar, pero no soy especialista, no podría hacer una cata. Pero, sin embargo, me encantaría poder ir a un sitio y también estamos en esa situación en la que
antes el tabaco de pipa era, utilizando una palabra más economista, más rentable, llamémoslo así. Era una cantidad considerable por un precio que era más caro que un paquete de tabaco, pero, oye, te duraba mucho más, tú podías fumar. Entonces, dicen, mira, tener una variedad de tabaco en tu casa no te salía tan caro. Pero a día de hoy, es espectacular. O sea, tiene que gustarte mucho, mucho, mucho para decir, compro, 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 y tienes que tener tu humector, tienes que tener tus latas, tienes que tener tu armario, tienes que tener X cosas, porque si no lo que estás haciendo es tirar el dinero. Te quería comentar, Alberto, tú nos estás comentando pues un perfil que lo he visto a través de muchos pequeños artesanos que tienen su trabajo, su profesión, luego se dedican a hacer en su tiempo libre pipas y, bueno, y ha proliferado mucho en España, por ejemplo, y muchos de los artesanos también que hemos comentado y demás tienen eso, ¿no? Su trabajo y luego hacen pipas, ¿no? O restauran o se dedican a realizar estas cuestiones. Me, Pensando en tu perfil, me refiero, por ejemplo, a gente como, por ejemplo, Arte Galego, Tau anteriormente, que ya no fabrica pipas, y como personas que se dedican profundamente como medio de vida a la artesanía, por ejemplo, José Rubio en Asturias, hay otro chaval en la parte de Gerona, me parece, y el último que queda como artesano y demás es, por ejemplo, Segimón, ¿no? Y por supuesto Brucken, que es como ya una fábrica a nivel de cantidad y demás. Antes teníamos en Valencia, por ejemplo, a Rafa Martín, ¿no? Se ha visto como un boom, ¿no? De pequeñas, o por ejemplo en Huesca, que tenemos a Arzuaga, ¿no? Pero se ha visto como un boom de hacer trabajos así, pero lo que faltaría, a mi modo de ver, es por supuesto, personas que tengan la inclinación como tú de poder hacer obras a un pequeño nivel, pero lo que se necesita son gente que pueda profesionalizarse en este ámbito. Tú como persona que lleva mucho tiempo haciendo pipas, que lleva mucho tiempo fumando, que ha estado en los clubes y demás, ¿cómo ves el panorama futuro del mundo de la pipa a nivel profesional y si realmente tiene una cabida a la hora de poderlo abrir hacia más personas, que haya gente más trabajando en esto, que haya más fumadores jóvenes? Tú comentabas anteriormente que uno de los temas fundamentales, y a mí me ha pasado, porque yo empecé en un club con 27, 28 años, y para mí estar con gente alrededor de 60, 70 años, pues era también un shock, ¿no? Y siempre tenerte como el jovencito del club y así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú ves que necesita el mundo de la pipa, no solamente a nivel español, sino como un impulso para que esto pueda ser un área mucho más amplia de lo que es actualmente? En el mundo profesional de la pipa, mi valoración, no te olvido, Horacio, sé que tienes la mano levantada, ahora vamos contigo. La situación que yo viví hace 10 años, cuando yo, por ejemplo, dije, voy a intentar impulsar esto más. A mí me encantaría dedicarme profesionalmente a esto. O sea, yo de por sí, esta mañana estaba en una reunión de empresarios de aquí de la zona de Granada, tenía yo un momento especial, una presentación mía de mi profesión, de mi agencia de marketing y todo eso, y yo lo he dicho, mi sueño es dedicarme a la artesanía. De por sí yo no solo he hecho pipas, el mundo este del friquismo, llamémoslo así, yo llegaba a fabricar con madera de palet, que quedó espectacular, un escudo de góndola a tamaño natural. O sea, una bestialidad. Pero que en la situación que yo vivía hace 10 años, cuando yo intenté impulsar esto un poquito más, era que el comercio online todavía no estaba totalmente establecido. Tal y como compramos ahora no tiene nada que ver a tal y como comprábamos hace 10 años. Hace 10 años no te fiabas prácticamente de ninguna plataforma. A día de hoy, entre los medios de pago seguros, los seguros de Visa, el PayPal y 100.000 cosas, solemos consumir muchísimo más productos online. Profesionalmente hablando, yo lo que he visto es un resurgimiento del artesano joven.
gente joven que por una cosa o por otra ha llegado a esa conectividad con las pipas, ya sea porque tengan temas familiar con temas de madera, talleres o cosas así por el estilo, pero yo todo el artesano que veo ahora es joven. Yo sigo a varios artesanos, no me preguntéis el nombre, tengo una memoria fatalista, de Estados Unidos, y todos son jóvenes, o sea, son más jóvenes que yo. Ellos van a tener un terreno un poquito más sembrado del que tuve yo. De por sí yo al final no he terminado de desarrollar esta parte y lo he dejado solo en afición por eso, porque mezcla de que en su momento el comercio online era complejo, yo casi todo lo vendí con conocidos, ahora daré un detalle que es en un sector donde yo he vendido mucho, otra parte de mi vida, pero siempre me he enfrentado a la situación del... en España no se valora la artesanía. Lo voy a decir así abiertamente, es una cosa un poquito dolorosa, porque si yo en esa afición en su momento hubiese podido cobrar 200, 300, 400, 500, 1500 que he visto yo, pipas que, me explico, yo las veo y digo, yo las hago, no veo una complejidad técnica en ellas. Simplemente pues porque en ese país el dinero o la artesanía tenga un valor verdadero, o porque ya me he hecho un nombre, que es la parte de la marca que hemos comentado antes, posiblemente yo ahora me dedicase profesionalmente a eso. ¿Por qué? Porque, vamos, sería auténticamente maravilloso, pero... Y esto voy a sacar una conversación que tuve yo con Segismundo, con Sigmund. Hablé muchísimo con él a raíz de la pipa que hicieron en el club Barba y Pipa. No sé si lo conocéis de Instagram, que había hace unos años. Casi todos estamos en ello, en Telegram. Venimos de Correcto. ahí, muchos de los hobbies como José Manuel y demás, y Carlos, pues nos hemos conocido ahí y de eso se nutre mucho también nuestro club. Pues gracias a esa pipa que hicieron una edición especial, que la hizo Sigmund, pues, terminé hablando con Sigmund, un amor de hombre, o sea, habló conmigo, Amara, pregúntame lo que tú quieras, lo que necesitas, súbete aquí a mi tierra, visita mi taller, y él me lo decía. Dice, yo profesionalmente no me puedo dedicar a esto. Y es Sigmund, que es una referencia en España, que vosotros lo habéis dicho. Pero es verdad que mientras tú una pieza que bien hecha, bien terminada, bien trabajada, de artesanía, te coja 2 días completos de trabajo, que tienes que llegar tú a cobrar por la pieza para que tú a final de mes tengas restando el brezo, que vale un pastizal, sobre todo cuando te metes en un grano bueno. Si le metes un inserto de anillo, en este caso Sigmund lo hacía con anillos de plata, hechos a medida que se lo hacían a él, ¿qué tienes que cobrar tú por una pipa? Pues o haces una tirada como hizo él de una póker, creo que era las que hicieron en su época, que son pipas más de torno, más de que las vas sacando un poquito más en serie, y vendes 50 pipas, que hace un mes de trabajo, pero la retribución económica es adecuada. O si vives de la artesanía, tienes que vivir en un país en el que la gente pague el precio que puede llegar a tener eso. Yo tengo una conocida que, bueno, ella ya ha llegado a montar una industria en Barcelona. Yo la conocí cuando era una niña de 16 años y ella ha montado una gran empresa que se llama... hoy lo diré. Me vendrá a la mente, se me ha fallado otra vez la memoria. Y ella, toda la venta la hace en el extranjero, toda. Ella trabaja el producto de fantasía, todo lo que hace es producto de fantasía, producto textil, producto de cuero, producto de resina, pero toda su venta, ella me lo dice, no, yo me he ido a Pinterest y de Pinterest he dado el salto al extranjero, que es la red social que le sirve a los artesanos, y ahí sí le pagan lo que valen las cosas. Por eso en concreto te respondo, Ricardo, dedicarse profesionalmente a esto no es sencillo. Tendría que ser un proceso de años con un fondo económico considerable, una apuesta considerable, una buena web, unas redes sociales muy activas, posicionarte a nivel mundial, que eso no es sencillo, y a empezar a realizar comercio y a vender, y a vender, y a vender. Sí, eso es muy complicado. Horacio,
Ponte el micro. Sí, pues, buenas tardes, ante todo, y las disculpas por haber llegado tarde. Buenas tardes, Alberto, un gusto. Muy buenas. Mi pregunta era con respecto a las boquillas, que para lo que hemos hecho alguna vez o intentado hacer algo es lo más difícil. ¿Las haces vos? ¿Las comprás ya las boquillas semi-terminadas o las encargás? No sé Pues, si lo han hablado el tema antes, disculpa nuevamente. no hemos hablado de las boquillas, no te preocupes, Horacio. Yo ahí, en el mundo de la boquilla, diría que hay 3 tipos de boquillas. La boquilla muy de serie, a mí me encargan pipas económicas, 50, 60, 80, 100 euros. Y en esa pipa yo tiro a una boquilla prediseñada, predefinida, que yo luego lo mismo le doy algún toquecillo cuando hago el inserto con la madera, ¿de acuerdo? Luego tengo lo que es la boquilla un poquito más premium, ¿vale? Que esta es verdad que yo las compro con una preforma y luego las termino, ¿vale? El lijado o la forma de la boquilla, yo te digo que no es complejo. Es un material súper agradecido, ¿eh? Incluso yo diría que un poquito más agradecido que la madera, ¿vale? Porque luego es verdad que la terminación, el pulido final, con poco que le haga, brilla y se queda súper suave. Pero luego el artesano de verdad trabaja con la tubería, trabaja con el material de base y lo hace todo a medida. Yo no he llegado a ese punto, pero te digo el por qué. Porque para mí solo la perforación de la boquilla para hacer el inserto de 9 milímetros, que es lo que normalmente le suelo poner, en eso sudo no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque yo trabajo con taladro de columna. En ese aspecto, pues tengo que ir metiéndole broca más gordita, más gordita, más gordito, centrarlo estupendamente y rezar porque no haya vibraciones. Entonces, no puedo llegar a hacer un tallado de una pieza de boquilla desde el material en bruto, desde la tubería, porque sería inviable. Amén de que ese material, ya te lo digo, tendría que pegar yo el salto en cobrar las pipas por 100 euros más caro, porque nada más que ese material es prácticamente más caro que el brezo. Perfecto, muchas gracias. Nada. Carlos. Carlos. A ver, sabemos que cada uno tiene sus gustos, tiene su pipa soñada. ¿Alguna vez te han pedido alguna pipa que tú hayas dicho, para, esto no se puede hacer? Porque te digan, quiero la cazoleta de esta manera, la espiga de otra manera. Bueno, mil cosas que se pasen por la cabeza que tú digas, es que esto que me estás pidiendo es imposible. Pues no he llegado yo a tener un cliente tan especializado como el que tú describes, pero sí es verdad que sí he tenido situaciones en las que me han pedido, quiero una pipa con estas características, de esta manera, con este acabado, con este brezo, con este tal. Perfecto, vale este precio. Oh, por Dios, qué caro. Ya está, se acabó el negocio. Es exactamente lo que te he descrito antes. Yo, en cuanto veo una pipa de verdadera complejidad, ya desde hace unos años, al principio era un poquito más cobarde con eso, pero prefiero no hacerla que decepcionar y luego encima decir yo, pues he trabajado para que me cueste el dinero en horas y en materiales. Entonces, la pipa premium con detalle me la he hecho yo y me la he quedado yo. Y dentro de que yo la pipa premium que llamo yo no es una pipa premium posiblemente para vosotros. La pipa que yo hago es más normalita. En tema de diseño, lo más complejo que he llegado a hacer es la pipa que os he descrito antes de BB8. Era una pipa basada en el robotito este de la Guerra de las Galaxias, que incluso no tenía una perforación superior, tenía la perforación lateral. ¿Por qué? Porque en la parte del otro lado de la chimenea le inserté una cabecita del Cyborg con sus antenas, todo el tallado alrededor, con las líneas teñidas en rojo, fue una pipa terminada muy chula. Esa pipa sí la cobré un poquito más cara, pero te aseguro que esa pipa era para cobrarla en 600 euros, 700 euros, pero la cobré en 150 porque era también un conocido. Entonces,
Yo no le he ganado dinero al mundo de la pipa. Por eso tampoco le he dado el salto a profesionalizarlo, porque cuando uno no le ve rentabilidad, pues no lo hace. Ya sea por miedo o porque no he encontrado a mi público objetivo verdadero. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Y vas haciendo documento gráfico de los pasos que vas haciendo para ti personalmente? Ahora sí, porque ahora, gracias a mi profesión, pues cuento también con ciertos medios técnicos que me permiten hacer una grabación un poquito más profesional. Y en mi canal de Instagram sí voy haciendo vídeos de, si os metéis, además os he dejado en comentarios del chat el enlace directo a Instagram, veis que ya sí voy haciendo las diferentes fases de la pipa. Pero también eso lo hago porque bajar yo al taller, normalmente yo una pipa la termino en 3 tandas. Es imposible hacer una pipa del tirón, ya sea por tiempo o porque ahora también estoy metiéndole la parte del aceitado. Eso no lo hacía antes, eso lo estoy haciendo ahora. El aceitado requiere que se seque. Requiere que se seque y puede que a varias capas. Entonces, como tampoco hago una producción en cadena, como muchos vídeos que veo yo en redes sociales, que tiene la persona 9 pipas ahí en sus soportes, que las va terminando, las va teñiendo, las va lijando, yo voy trabajando una pipa, la empiezo y la termino, la empiezo y la termino. Entonces, no hago nunca una producción en cadena. Te quería comentar, Alberto, una de las cosas que, por ejemplo, aquí que está Javier Croba, que nos enseñó su trabajo, sus pipas y demás, que tiene un montón de, aparte de las pipas de artesanía en relación al Señor de los Anillos. El otro día tuvimos a Gastón de Muil Pipas. Veo como si el tema del Señor de los Anillos, y en referencia a nuestro propio club, tuviera un enganche a lo que es el mundo de la pipa, ¿no? No solamente en cuanto, por ejemplo, a artesanía pipera, a complementos, accesorios y demás, sino también, por ejemplo, en tabaco. Hay muchísima producción de pequeños productores tabaqueros que están sacando cosas del Señor de los Anillos, o, por ejemplo, el tabaco, el Gondor Grass que nos hizo nuestro amigo Jano Barbone y socio, ¿no? ¿Tú crees que temas de estos, por ejemplo, como El Señor de los Anillos, el propio Sherlock Holmes y demás, ayudan a que la gente pueda de alguna manera meterse en el mundo pipero? Y teniendo esa pregunta, ¿tú crees que habría que fundamentar más, por ejemplo, el trabajo de los clubes, de los artesanos, para poder llamar a la atención y tirar por ahí? En ese aspecto estoy de acuerdo contigo. El tema de la asociación o la organización que aúna afición, por decirlo de una manera, es importantísima en este caso. Yo recuerdo talleres de fumado en pipa en la Sociedad Tolkien que yo impartía de 40 personas. 40 personas, se compraban tandas de tabaco, pipas mías, pipas que se traían ellos, pipas. Eso yo no lo he visto en ningún otro sitio. Y eso era en persona, no era online, que esto nos lo facilita mucho que podamos estar en cualquier parte del mundo. El hecho de movimientos como los que hacéis vosotros desde el Club de Fumadas Hobbit son importantísimos para este mundo. Tú me preguntabas por El Señor de los Anillos. Yo, eso son cosas que yo he pensado mucho y dentro de ser una persona que ha leído mucha literatura, sobre todo fantasía, que es lo que me gusta a mí, es muy difícil encontrar una obra en la cual se defienda abiertamente el fumado en pipa. Puedes tener un personaje que fuma, puedes tener, pero casi todos terminan saliéndose de ese tema porque es polémico. El tema del tabaco, el tema de fumar. Tolkien no, Tolkien lo dijo. Para mí, una parte fundamental de mi vida es el fumado en pipa. Yo soy un hobbit, a mí me gusta la hierba para pipa. Dentro de que Inglaterra en aquella época, obviamente, el fumado en pipa era el fumado que se hacía, eso es así, pero que él lo hacía abiertamente y por eso los hobbits fuman en pipa prácticamente todos. Luego dentro de la obra, verdad que los magos fumaban por esa sabiduría, esa relación con ser más inteligente, y luego algunos personajes puntuales que si os fijáis en la comunidad, fumaba Gimli, fumaba Aragorn, pero luego no fumaban, los elfos no fumaban ninguno.
Ellos no le atacaban a ningún tipo de planta, eran como más puristas en ese aspecto. Y El Señor de los Anillos ha tenido un impulso importante en este tipo de afición, el fumado en pipa, a causa de que es una obra de alto consumo. Es de las pocas obras de alto consumo que nos podemos enfrentar nosotros ahora mismo. Me explico. Si mañana en Los Vengadores saliera un personaje que fumase en pipa, se pondría de moda. ¿Por qué? Porque es trending, ¿vale? Igual que en su día yo soy aficionado a la obra de la literatura, dentro de que las películas me pueden gustar más o menos, cuando salieron las películas, pues ¡buah! Aquello explotó. Allí fue cuando entraban 100 socios nuevos a la sociedad Tolkien en aquella época, que nosotros los llamábamos ringers. Eran los... Es que las películas, pero hay un libro de esto, me cago en tu nación, vete de aquí. Esas cosas nos pasaban. Entonces, será una mezcla entre esta parte de asociación, ahora vamos a tener otro boom con la nueva película que van a sacar, que la sacarán en breve. Esperemos que sea un poquito mejor que la última, pero que creo que es algo que tenemos que defender aquellos que lo hacemos. Aquellos que lo hacemos no tenemos que escondernos, tenemos que exponerlo. El hecho de no hacerlo yo solo en mi casa, en un rincón oscuro tipo Gollum, es muy importante. Yo siempre lo he hecho de una manera abierta. Y a mí, bueno, me han mirado de todas las maneras que me han podido mirar. Y yo le he dicho, bueno, no me mires así que eres tú el que no fuma en pipa. Aquí el que fuma en pipa soy yo, por lo tanto yo molo y tú no. Es así, sencillo, simple. Entonces, el hecho de vincularlo a una obra es importante, pero yo apostaría más por el tema de la asociación y la hermandad. De por sí, lo que yo comentaba antes, un mundo donde yo he vendido muchas piezas, donde se acepta y no se ve raro, incluso cuando lo ven dicen, guau, cómo mola, es el mundo motero. Sí, sí, hay muchísimos. Yo Aquí soy José motero. Manuel es motero y nuestro amigo ¿Sí? José Ruiz, y tenemos varios moteros en el club. Y lo de las pipas les mola un montón con el casco típico de la Wehrmacht y todos vestidos de cuero van con sus pipas. Sí. Pues yo en ese mundo se me conoce como el pipas. Yo no me conocen por Alberto, yo soy el pipas porque yo estoy fumando en pipa y en mi club con mi chaleco y es un mundo donde viene uno, te ven una fiesta, oye, eso que es, qué chulo, directamente te piden. ¿Por qué? Porque ya, o sea, no sé por qué tiene algo de afinidad, no lo sé. Yo creo que el tema de la masculinidad son temas que Es posible. particularmente, igual que el afeitado, uno de nuestros socios es artesano con navajas, también hacemos un jabón Hobbit con Joserra, y el tema del afeitado, las motos, todo lo que va relacionado con un mundo masculino, que particularmente considero que el mundo de hoy es completamente antimasculino en todo esto, o sea, la masculinidad no la quieren rebasar por completo, pues la gente se habitúa a estas cosas, ¿no? Tanto la moto como el afeitado, como la pipa, son cosas del pasado, ¿no? Que relacionan al hombre como nosotros. Las mujeres es más difícil que se encuentren en clubes y demás que a ver las ailas. Y nosotras tenemos una socia china que va con su novio y yo creo que por hacer cosas y compartir con él se ha metido también en el mundo de la pipa, ¿no? Pero son muy relacionadas con el tema masculino, ¿no? En ese aspecto, obviamente está relacionado con lo masculino por herencia histórica. En herencia histórica, las mujeres antes tenían prohibido fumar y si fumaban lo hacían a escondidas y si lo hacían a escondidas no fumaban en pipa, fumaban Bueno, el tabaco de liar. Mira, para como punto tal, ahora nos ha pasado un compañero de una señora en Georgia, me parece, una señora mayor, muy, muy anciana, que fuma en pipa. Y cuando uno ve grabados ingleses, tú te pasa igual que a mí, que soy un anglófilo, las mujeres, que era un tema de trabajo, era un tema donde veías a las Clay en el campo y demás, fumaban muchísimo en pipa. Pero O sea, eso fue históricamente en los inicios de la introducción de la hoja de tabaco. O sea, en aquella época histórica, la pipa se popularizó porque fumar en tabaco era bueno para la salud.
Eso se ha dicho durante muchísimos años históricamente. Entonces, como era bueno para la salud, fumaba todo el mundo, fumaban los niños en pipa, me explico. Pero luego entró esa fase en la que se asoció, como tú bien has dicho, con el caballero, con el gentleman. Entonces, en cuanto lo asocias con ese concepto, ahí en ese momento ya se les quitó esa parte. Y dentro de que, yo lo digo, fumar en pipa está muy chulo, pero fumar es fumar. Fumar no es ni bueno ni Dios que lo ha visto. Eso es así. Yo sí tengo la suerte de que por los amigos, por los que me he juntado, por aquellas cosas que yo he organizado, he tenido gran afluencia de mujeres a mis talleres de fumado en pipa. Pues eso nos tiene Y que yo dar el secreto, Alberto. Porque he enseñado a muchas mujeres a fumar en pipa, he fabricado piezas específicas, que yo las digo, las hago más finas, más largas, un poquito más estéticas, no tan gruesas, no tan grandes, y tipo se las he lady. vendido a chicas, Ujú. pero es verdad que yo no me he cruzado en la vida con una chica fumando en pipa. Es verdad que tuve la suerte hace muchísimos años de conocer a la artesana italiana, creo Vilma, que vosotros, correcto, vosotros que, habéis tratado que- con ella. que tú tienes la primera pipa que nos hizo para el club. Efectivamente, efectivamente. Y con eso he tenido mucha suerte, he conocido a ese tipo de gente, pero es verdad que está mucho más asociado con lo masculino. Fernando, cuéntame. Don Fernando, Pues a raíz de esto, comentario y pregunta, porque para eso es la charla, también para comentar, ¿no? Y me viene muy bien todo lo que estáis hablando porque fumamos en casa, pero un servidor también fuma fuera de casa. Yo empecé a fumar en Madrid cuando he estado 2 años en Madrid y allí conocí a los hobbies a través de la pipa solidaria de Brooklyn, porque a mí Brooklyn me tiene enamorado. De hecho, estamos haciendo una pipa ahora con Brooklyn para verano, para el 30 de mayo, y elegimos Brooklyn porque es calidad, evidentemente. Y como digo, yo en Madrid me he cruzado, en una ciudad tan grande, me he cruzado con 3 fumadores de pipa. Pero yo soy toledano, yo soy de Mora, también aquí nos sobran los olivos. Y de hecho, este fin de semana celebramos la fiesta del olivo y yo, por supuesto, salí con mi pipa a tomar algo o a cenar. Claro, la fiesta del olivo viene gente de Madrid, viene gente de los pueblos de Toledo. Ya os podéis imaginar las miradas. Y dentro de esas miradas nos pensamos que siempre hay como, pues el típico que te dice, si eso lo fumaba mi abuelo. Vale, de eso me he encontrado muchos. Yo cuando voy a Toledo, cuando voy a tomar café en mi pueblo o cuando voy a hacer la compra, yo salgo con mi pipa. Por supuesto que los clubs son el motor que va a extender el mundo de la pipa. O bueno, o que vayas a un estanco y tenga un expositor de pipas. Eso también es. O sea, todo lo que entra por los ojos es lo que al fin y al cabo pues expande cualquier mundo. Y digo esto porque yo no sé cómo te habrás sentido tú, porque decías que tú salías a tomar algo con tus amigos y salías con tu pipa. Y sigo Entonces, haciéndolo. y yo mi pregunta, porque o sea, ¿cómo te sientes tú? Porque te habrá llegado la gente típica, eso lo fumaba, sobre todo de mayores. Yo los comentarios que me he llevado son de gente mayor, eso lo fumaba mi padre. Los jóvenes, hay de todo. Hay algunos que te dicen, yo quiero probar, y otros que te dicen, yo recuerdo a mi abuelo, no sé qué. Entonces, en el mundo joven están los extremos. Yo los mayores que me han hecho algún comentario siempre ha sido de crítica. Digo en mi pueblo, porque aquí fumadores de pipa no conozco a ninguno, pero hay 2 de los 3 estancos y en Mora venden tabaco de pipa. Borkun Riff, estupendo, pero es tabaco de pipa. Pero yo no he visto a ninguno en Mora con 10.000 habitantes que fume por la calle, o en Toledo. Yo no he visto a ninguno. Y yo agradezco, cuando viví en Madrid, esas 3 personas que vi fumando en pipa por la calle, quitando a los miembros del club, claro, evidentemente, yo lo agradecí. Y el día de mañana habrá algún joven, bueno, da igual la edad, habrá alguien que simplemente por verme por la calle o tomando café o ir de compras con la pipa, por la curiosidad, habrá alguien que me diga, mira, te lo agradezco, tu valentía de salir a la calle. Digo valentía porque en este mundo el tabaco está perseguido, pero
pero los fumadores de pipa yo creo que más. Entonces, ¿tú cómo te sientes cuando sales con la pipa por la calle? Pues mira, esa misma sensación que tienes tú la tenía yo cuando era joven y salía al botellón con 18, 19 años en el pueblo. Todos niños de pueblo, el Cani, la Yoli y su primo. Y yo fumaba en pipa. Y he recibido las mismas miradas. Y he conocido a muchísima gente que siempre te dice lo mismo. Yo tenía un abuelo, yo tenía un tío que fumaba en pipa. Me encanta cómo huele. Y se te acercan y lo huelen, pero no se interesan. La parte esa de la sociedad, de la crítica, de la mirada, yo hace ya muchísimo tiempo que la pasé. Y te digo fácilmente el porqué. Gracias a esta afición por el mundo de Tolkien, nosotros aquí en Granada hemos llegado a montar un stand voluntario de aficionados a la obra de Tolkien en el estreno de las películas del Señor de los Anillos. Y en esos stands que montábamos en la puerta del cine con 200 o 300 personas que iban a la sesión, nosotros íbamos disfrazados. Antes de que eso se le llamase cosplay, pues yo tengo una cota de malla de 19 kilos de acero y yo tengo mi traje gondoriano y yo me he tipificado de esa manera. Entonces, una vez que haces ese tipo de cosas, como quien dice, te pasa el juego. Ya el hecho de que una persona te mire o te ponga cara o estés en una terraza y te miren así con cara extraña, yo a esa gente te puedo decir que a día de hoy no la veo. O sea, están, pero yo no los veo. Carlos, creo que tienes turno. Bueno, digamos que para seguir un poco la conversación en este momento, hace unos días yo también, yo salgo, además siempre he sido un poco, vamos a decir, diferente. Siempre he vestido de boina, siempre he vestido de esa forma. Desde que comencé a fumar en pipa también salgo con mi pipa para todos lados. Y esta semana que pasó, por fin vi a alguien fumando en pipa cerca de mí. Se me acercó un ucraniano y me dijo que estaba fumando porque le olía bastante bien. Le pasé, no es una publicidad, le pasé la lata de Donegan. La abrió, me dijo, ¿puedo fumar de tu tabaco? Yo, sí, fuma de mi tabaco, no tengo ningún problema. Es que huele riquísimo el lugar. Estábamos como en un restaurante en la terraza, escuchando a un amigo cantante que estaba haciendo un show y fue bastante agradable. Entrando un poco más o regresando un poco más al tema de fabricación. Primero, ¿has hecho restauraciones anteriormente? Sí. Aparte de fabricación. Es algo que incluso he llegado puse una publicación específica en mi canal, porque creo que el mundo de la restauración, si el mundo de la compra de pipa es algo escaso, el mundo de la restauración, ya no te digo. Es espectacular las veces que yo tengo relación con algunos estancos de aquí de Granada y me lo han dicho. Dice, oye, ¿tú haces esto? Digo, sí, si es que restaurar una pipa dentro de que hacer una gran restauración es más complejo, pero hacer como lo llamo yo, un mantenimiento. Mantenimiento. Hacerle un escariado con cuidado, o sea, no utilizáis escariadores, por Dios santo, destrozan las pipas por la culata, es espectacular las pipas que he perdido yo antes de aprender ese tipo de cosas. Hacerle un lijado fino, hacerle un pulido, coger la boquilla, quitarle el mordisco, ese tipo de cosas yo sí la hago. Pero es verdad que no me la encargan. Yo lo hago para mí. Yo mínimo una vez al año cojo las 30 piezas que tengo de fumado habitual, se van al taller y me paso varios días con ellas. Pero claro, las dejo nuevas. Cuando suben para arriba son cristal otra vez. Entonces, el tema de la pipa ya sabemos cómo es. El sabor, el amargor, el aceite, se hace limpieza a la sal, no se hace limpieza a la sal, hay lucha y batalla respecto al tipo de limpiadores que se utilizan. Yo en ese aspecto, con un buen mantenimiento y una limpieza habitual,
las limpiezas en profundidad son mucho más escasas, según mi opinión, o deberían ser menos habituales. Pero no le hacemos mantenimiento a nuestras piezas, eso sí es verdad. Es verdad que tú compras, Peterson vende unos packs, a mí me regalaron uno una vez, que te viene cera de madera, cera de boquilla, no sé qué. Yo he usado eso, yo lo tengo ahí y eso es una marranería. Eso te lo digo, te deja la pipa pringosa, es imposible hacerlo bien. Yo me las bajo al taller y le hago un proceso similar que le hago a una pieza que estoy terminando. Pues miro lo que le falla, le hago un pequeño lijado muy, muy fino, le meto 1000, le meto 1500 de grano, se lo hago con mucho cuidado y luego un buen pulido. Problema de las restauraciones, si la pipa tiene tintado. Si la pipa tiene un tintado previo, el tintado es muy complicado de recuperar. El tono que tenía la pipa antes es imposible dejárselo. Entonces, ahí ya sufre, no es una restauración, es una transformación. Porque es verdad, yo tengo tintas, tengo tinte negro, verde, rojo, que utilizo para resaltar la veta o para hacer una pipa con un tono en concreto. Pero es verdad que la restauración yo la anuncié, pero por ahora no tengo ningún tipo de cliente para ese tipo de cosas. Pregunta aquí, perdóname, Carlos, un momento. Aquí en España, la única persona que puedes mandar la pipa para que te haga otra boquilla de otro color o que te la restaure, que te la elige o incluso rusticar la pipa y demás es Segimon. Y Segimon, el pobre, ya tiene una edad avanzada. Y David tiene muy poco en ese sentido. ¿Tú crees que hay mercado para el tema de las restauraciones en cuanto al cuidado, mantenimiento? Por ejemplo, ¿tú te atreverías a hacer una boquilla que se ha roto o la espiga que conecta con el caño y cosas de estas? Sí, en ese aspecto es verdad que juega sobre todo el valor sentimental de la pieza. Porque es verdad que es una pieza que porque fuese de marca o porque te costase muchísimo dinero, si tiene un tiempo y la has trabajado o no la has trabajado adecuadamente, el perder esa pieza, pues vale, pues la pierdes. Yo tengo muchas piezas ahora mismo pues que de haber hecho fumados incorrectos o de no haber estado bien terminadas están aculatadas. Y la mayoría son de estanco, que es lo más gracioso. Son pipas que se han destrozado pues, por no estar de verdad manteniendo los márgenes mínimos que tiene que tener la madera para que el fumado no la rompa. Sobre si hay mercado, yo ahí te diría, debería haber mercado. O sea, deberíamos, personas como nosotros que tenemos una colección, que dentro de esa colección sabemos que tenemos nuestras X pipas de cabecera, que las reventamos, que las destrozamos, que las usamos a menudo. Esa pipa deberíamos cuidarla. ¿Por qué? Porque el brezo es una madera que te puede durar toda la vida. Yo tengo pipas que las hice hace 15 años y las he usado como un loco. Y siguen, y por si yo lo digo. Como la fumada que me da a mí mi pipa, es que no me la da ninguna. O sea, yo me voy a una pipa de estanco y tienen cosas que no me gustan. Y ya sea porque la he hecho yo y me gustan más, que es posible, es valor sentimental, o ya sea que esa terminación tiene un pelín más de cariño, creo que son pipas que hay que mantener. Entonces, de por sí yo mantengo para ese momento soñado en el que tengo tiempo, yo llegué a comprar incluso en eBay packs de pipas que van en el mundo entero y tengo una caja entera, pipas destrozadas, pipas, boquillas que son útiles pero la madera no, madera que es útil pero la boquilla no. Entonces, a la hora, por ejemplo, de hacer una boquilla nueva, ahí ya estamos entrando en un terreno en el que posiblemente sí haga falta tallar esa boquilla desde el inicio. Obviamente, si es una pipa con inserto de 9 milímetros no hay problema. Si es una pipa que hay que tallar toda la parte del inserto, eso para mí sí se queda todavía un poquito lejos, porque eso sí hay que hacerlo con la medida exacta y habría que contar con un torno. Horacio. No, pues simplemente una perlita entre la moto. Horacio, perdona, y... Carlos, no ha terminado. No, sigue. Ah, vale. Sigue. Después le hacemos la pregunta. Venga. Bueno, Carlos. Volviendo al tema de la moto y la pipa, yo ando en moto y a mí lo que me pasa es que cuando uno anda en moto,
Yo generalmente siempre voy solo y el que anda en moto anda solo, puede llevar una compañera o un compañero atrás, salvo ahora que empezaron aquí a entrar los comunicadores, pero es como la pipa, uno se retrotrae a solitario y le da el tiempo a la moto, el viaje para pensar, cosa que el auto, bueno, uno va escuchando música, va con un compañero, una compañera, y es totalmente distinto. La moto se asocia, en mi manera, muy bien a la pipa, y es más, me ha tocado algunos como que me han preguntado, che, ¿y eso a la pipa? ¿Qué sé yo? Uno cuando para en una estación de servicio, en temporada siempre se encuentra. Y ahí, bueno, me ha costado alguna pipa tener que regalar, ¿eh? Mis pipas son pipas de segunda boca, sencillitas nada más, y bueno, después ha salido una amistad también muy grande, y bueno, generalmente 2 o 3 pipas que he regalado así a moteros han seguido después fumando. Era un aportecito más a la charla anterior, ¿no? El mundo motero, como dices, tú tienes esa parte de reflexión, ¿vale? Cuando tú vas en moto, no vas hablando, no vas como en coche, no vas en un autobús. Pero sí es verdad que yo en el mundo motero en el que me muevo, a un mundo también, sacando el tema que ha dicho Ricardo antes, de asociación, de hermandad. El mundo de la moto, tú puedes ser freerider perfectamente y darte tu ruta y salir solo. Y hay muchísima gente que conozco yo que lo hace así. Pero en verdad, cuando tú a esa gente le ofreces una casa donde están a gusto, se quedan en la casa. Cuando tú puedas tener un hermano y tener alguien que, o sea, que yo tengo gente que ha venido a mi club y se han traído la pipa que me encargaron hace años solo para fumar conmigo. Ellos no fuman habitualmente en la pipa, pero se la han traído para fumar conmigo. Eso, el fumar con conocidos, y ya si hicieras alguna vez en persona sería maravilloso. La hermandad tiene algo que no te ofrece la soledad. La soledad tiene sus beneficios y sus perjuicios, pero luego la hermandad o la asociación tiene ese beneficio de, imagínate que en vez de Fernando salir solo por su pueblo fumando en pipa, fuesen 6 a una cervecería, se sentasen en una terraza y todos sacasen una pipa. El boom que tendría de impacto a todos los que están alrededor sería bestial. Si nosotros todos estuviésemos en la misma ciudad, saldríamos en las noticias directamente. ¿Por qué? Porque sería algo como, por Dios, mirad lo que hace esta gente y la filosofía que hay detrás, porque el fumar en pipa no es solo fumar. Yo siempre lo diré, fumar en pipa tiene una filosofía de fondo. Esa parte que tienes tú de la reflexión, esa parte que dices tú de compartir. Y yo siempre diré que el fumar en pipa se basa más en la calidad que en el vicio. O sea, no tenemos un solo tabaco, no tenemos una sola pipa, nos gusta variar y nos gusta probar. Eso es maravilloso, eso no te lo encuentras en otro tipo de... El mundo del puro también es muy de eso. Yo conozco a mucha más gente que fuma cigarro que fuma pipa, pero porque el cigarro también está más popularizado. Y mira que el mundo del cigarro también es caro. O sea, es un mundo que tiene un precio considerable, sobre todo cuando te metes ya en piezas un poquito de más calidad. Pero ahí te digo que, igual que en coche, a mí me encanta cuando hago un viaje, y sobre todo si lo hago solo por no molestar a la familia, yo en el coche me enciendo mi pipa. Es un momento para mí ideal para fumar. Hay tranquilidad, hay relajación, puedes abrir un poquito tu ventana para tener un poquito de corriente y fumas el viaje hasta que la pipa se agota. Es algo así filosófico, poético. Pero sin embargo, también he tenido la oportunidad de fumar en grupo con algunos compañeros o amigos míos en estos talleres que yo te he dicho, y para mí eso es maravilloso. Sí, sí, seguramente mi incorporación al club Fumada Hobby, en su momento yo no era ni socio y me dieron la oportunidad de participar de estas fumadas, y generalmente no fallo por este tema de la hermandad y compartir la pipa, ¿no? Aunque sea a la distancia, de que estamos a 12.000 kilómetros de distancia, pero esto de compartir la fumada en mi pueblo, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo chico,
no hay nadie que fume en pipa. Y bueno, los tabacos los consigo porque en la Argentina es fácil conseguir los tabacos nuestros, ¿no? Los de Jano, los de Malevo, los que fuese. Y a Buenos Aires estoy a 270 kilómetros y viajo poco y la verdad que no me gusta ir a Buenos Aires tampoco. Así que la fumada la comparto totalmente lo que decís. Esto. El compartir y el tema de la moto es una cosa muy, muy parecida. A mí me ha pasado también encontrarme con alguien, fumar la pipa y bueno, o me ha pasado alguna pavada, te quedas en mi casa esta noche. Y bueno, y ahí o me dan una pieza o yo tengo un lugar. Yo he ofrecido aquí mi quinta cuando ahora está sola otra vez, pero viví 9 años acá, ahora está sola y no veo la hora de que pase algún motero por acá y decirle, che, mirá, si te querés quedar a dormir acá esta noche, no hay ningún problema. Perfecto. Carlos, creo que tenías tú algo pendiente. Sí, hay 3 preguntas con el tema. Ya conversamos un poco sobre fabricación, sobre boquillas. Vamos a hablar un poquito sobre acabados, aceitados, shellac y preaculatado. ¿Cómo hace Pablo? ¿Qué procesos usa? ¿Qué comentarios tienes, por ejemplo, con el tema del shellac más que todo? Y con el producto que están colocando para preaculatar las pipas y enviarlas. ¿Las usa? ¿No las usa? ¿Le llama la atención? Mira, ¿sabes qué? A mí me parece mejor enviar las pipas totalmente en madera y que la persona haga su preaculatado normal, fumando poco a poco. Yo, en ese tema, te digo que como no he llegado a tener la experiencia industrial, que es donde se investiga sobre todo esa parte técnica de la pipa. ¿Por qué? Porque le merece la pena el optimizar o mejorar un producto. Yo todo el producto que mando lo mando al natural, por completo. Puntualmente en alguna pipa rusticada o teñida en negro le he metido el tinte hasta el fondo, porque es verdad que luego el tinte solo te da sabor en la primera fumada, luego no te lo da más, pero no lo hago habitualmente. La mando según terminan de la perforación con un pequeño lijado un poquito más fino para que se quede un poquito más cristalizada la parte de dentro. Y siempre mando, yo diseñé hace un tiempo una pequeña tarjetita que meto en el packaging que yo mando la pipa con unas instrucciones. Instrucciones que yo se las mando a un pipero que lo mismo tiene más experiencia que yo. Pero son unas instrucciones de aculatado. Volvemos al tema de la artesanía. El tema de la artesanía tiene esa peculiaridad. Yo trabajo con una pieza de madera única, hago una pieza única y la mando. Si esa pieza luego tiene un problema estructural, llamámoslo así, que no sea que yo la haya provocado con la fabricación, en función de la persona, yo creo que tuve nada más que un caso, yo se la repuse. O sea, devuélvemela que te haré otra. Pero que en ese aspecto, por ejemplo, la parte interior yo no la trato. La parte exterior, normalmente termino con pipa lisa. Suelo trabajar con pipa lisa. Puntualmente he hecho algún rusticado, sí, pero yo el rusticado lo hago con Dremel. La hago con un efecto óptico normal. En mi base de datos de imágenes tengo algunas pipas que he probado con diseños algo más menos habituales, donde hay una parte que está rusticada en negro, la otra parte pulida porque le he visto la llama, pero esas son pipas, desde mi punto de vista, con un diseño más arriesgado, que si las mando y por lo que sea ese efecto final no te gusta, hay más riesgo de que a la persona le decepcione la pieza. Entonces suelo trabajar uniforme, o la rustico o no la rustico, y trabajo poco el rusticado porque, como te digo, yo no tengo motor de arenado, que es con lo que se hace el rusticado chulo, que eso es una máquina enorme, básicamente, para hacer un arenado, y lo que lo hago son con efectos un poquito caseros, manuales.
con el tema del el aceitado, qué aceites trabajas? Y con el tema del shellac, por ejemplo, que en el mundo entero hay un montón de pros y contras de cada uno, o de pipa fumadores o de pipa maker también. Yo, en el mundo de la fabricación en profundidad, te digo que desde que yo empecé a fabricar mis pipas ha sido completamente autoaprendizaje. Puntualmente he lanzado un par de comentarios, sé que con Segimundo comenté un par de cosas de los tintes, con David he comentado un par de cosas de las terminaciones, pero no he seguido investigando. Y esos materiales que me describes tú, yo, por ejemplo, el aceite que uso, que lo he empezado a usar hace poco tiempo para experimentar, es un aceite mineral de estos destinados a uso alimentario, para tablas de madera y cosas así por el estilo de cocina. Ni siquiera tengo un aceite mineral específico. O sea, y con el aceitado yo ahora estoy haciendo experimentos. El aceitado yo por ahora le veo un pro y un contra. La terminación cristal que tú le puedes hacer a una pipa sin meterle el aceitado y solo con un pulido final específico, con cera de carnauba y luego con un poquito de este mix que puedes llegar a comprar en grandes proveedores, que son mezclas de varias resinas que te sirven para el pulido final, el efecto cristal que te da eso es mejor que con el aceitado. Es verdad que el aceitado te da una sensación más cálida en la mano cuando tú estás quemando la pipa por primera vez. Al fin y al cabo el aceite pues evapora un poquito esa parte de la madera, pero el shellac, ese que me describes, yo te puedo decir a mi vergüenza que no la tengo, que no sé ni lo que es. Es un estilo de goma laca que están utilizando simplemente para como acabado final, por ejemplo, en pipas como esta, que realmente sí. a simple vista se ve que tiene un acabado brillante, vamos a decir, o vamos a poner un nombre, vamos a poner el tema del barniz en las ¿Se ha pipas. quedado pillado? Carlos, repítelo. Lo último no te lo he escuchado. Digamos que, para no llamarlo barniz, como por ejemplo, Sí, te entiendo. ¿Qué piensa Pablo de los barnices en las pipas? Varias personas lo usan, varias personas no, varios pipa makers que hemos conversado han dado su punto de vista. Yo a título particular no uso ningún tipo de barnizado. La pipa mía respira por completo. Todos son productos naturales o de origen mineral natural. Porque el hecho de que tú, como tú bien dices, utilices un producto que no conoces a la perfección, te puede provocar pues lo que me ha pasado a mí con muchísimas pipas que compré en su día de estanco, de estas más baratas. Primera fumada y pompas por todos lados. Prefiero no pasar por eso, dado que a mí no me gusta cómo es esa terminación o cómo es esa fumada. Incluso la temperatura de la cazoleta de esas pipas aumenta muchísimo más porque no respira, no saca el calor, no dispersa el calor. Yo todas las termino natural con pulido, lijado y pulido. Sé que Ricardo durante mucho rato ha tenido una mano levantada, pero ya no sé si está por ahí. Ricardo Rodríguez, nuestro amigo Ricardo Rodríguez. Antes de más deciros buenas noches a vosotros, que os echaba de menos. Bonita pipa, Ricardo. Muy bonita. Y hablar un poco yo estoy en Portugal, del tema de hermandad. Pues yo fumo hace un año ahora y he encontrado estos señores. Enhorabuena, y han sido compañeros y amigos durante este año. Y me han invitado a un pipa club aquí en Portugal y les he dicho que sí, con una condición. Si voy un día a una fumada lenta, que iré como perteneciendo al Club Hobbit. Han dicho que sí, y yo no me haría sentido hacerlo con un pipa club portugués, aún siendo portugués,
porque hemos creado ese sentimiento de amistad, de hermandad. O sea, el tabaco, el humo y la pipa nos ha juntado. Somos todos muy heterógenos, de diferentes partes de España y del mundo, personas con carácter distinto, con cultura distinta, pero esto nos une de una forma muy, muy de hermandad. Y eso es una cosa muy importante. Otra cosa que iba a decir es que aquí en Portugal hay realidades distintas. Yo aquí donde vivo, no donde vivo, donde soy, y que ahora por razones de trabajo estoy más en Cascais, donde soy natural, es muy normal fumar puros y las personas no lo miran mal. Por la calle, por donde sea. Espera ahí. Te decía, no te miran de cómo hacía Fernando y como decís vosotros en Madrid. Aquí es normal hacerlo. Sin embargo, el Pipa Club 1 que hay aquí hace muchos años, fuman de forma cerrada, y para entrar en ese Pipa Club aquí en Portugal te hacen como pruebas, que es algo que aquí en Club Ovid no pasa nada. Son todos bienvenidos y todos que fumen y vengan por bien son bienvenidos al Club Ovid. Ahí Hasta te los que hacen fuman como Burberry. lo que sea, ya está, desde que estén bien. ¿Qué pasa? Aquí hacen pruebas para ingresar. Es una cosa muy rara. A mí no me hace sentido. O sea, tú para ingresar tienes que tener X características para que te sientan como una persona de ellos. Esto es una cosa que es muy aleja a la mentalidad del pipa fumador normal. Y ahora solo compartir esto. Una realidad muy distinta entre dos pipa clubes. Esa parte de las pruebas o un examen de ingreso, bueno, dentro de... quieren lo mismo mantener una exclusividad que yo creo que sí rompe un poquito con esa sensación que estamos nosotros defendiendo de hermandad. Dentro de una hermandad habrá el que tenga más o menos dinero, habrá el que fume popurrí o fume solo pipa, habrá el que fume puro y fume pipa, pero si lo que nos une es el tabaco de pipa, oye, me da igual que seas de Portugal, me da igual que seas de Buenos Aires, me da igual, mientras, como tú bien has dicho, vengas a bien a esa hermandad, no voy a decir no debería, porque cada uno en su casa pone las reglas que quiere. Eso hay que respetarlo por completo. Pero es cierto que cuando, por ejemplo, yo cuando entré en el Pipa Club de Andalucía, que estuve también unos años, básicamente era un formulario, tu cuota, que es básica para mantener una asociación, y luego sí es verdad que no se veía igual a aquel que participa más de aquel que participa menos. Lo que ha dicho antes Ricardo, el que se implica más suele tener más presencia, y aunque le dan más caña porque hace todo el trabajo y la gente se lo critica, pero al fin y al cabo es el que tiene la visibilidad dentro de esa hermandad o esa asociación. Yo defendería el hecho de, si ya somos pocos, si excluimos a gente que no tiene un mal comportamiento o una buena fe, oye, hagamos una hermandad. En este caso, el Club de Fumada Hobbit tiene ese nombre, pues por ese origen en el que a algunos de nosotros nos gusta esa obra que, como hemos dicho antes, defiende abiertamente el fumado en pipa. Pero no he visto yo a Ricardo en ningún momento dado hacerle un examen por escrito de 5 páginas de la obra de Tolkien a la gente, pues para formar parte del Club de Fumado en Pipa, que podría hacerlo, pero que no se lo he visto. No, y además es que suspenderían muchísimo. Sí. Dime una frase en Sindarin. ¡Ay, me has pillado! Yo por un acaso me gusta Tolkien, pero es un acaso. Que me daría igual, estaría aquí con vosotros si no me gustara Tolkien. Lo podríamos haber dicho
no sé, motoristas del Brezo o cualquier otra cosa. Correcto. El nombre va en relación a la obra, por supuesto, pero sin duda alguna es solamente la piedra de toque, ¿no? No es la filosofía es otra cosa, es la hermandad y demás. Llevamos 1 hora y 45 minutos, caballeros. Si os parece, vamos a aprovechar este momento instante para hacerle la última pregunta a Alberto y ya, por supuesto, los que nos queramos quedar para poder seguir compartiendo una pipa y conversación, que tenemos aquí a Antonio Castilla y a Javier Crova y demás, y a nuestro amigo Ricardo, que por trabajo no puede venir mucho y me encantaría hablar con él posteriormente. Don Carlos, tiene usted la mano levantada, si quieres decir algo. Sí, bueno, nada, realmente agradecer, además de a ti, Pablo, personalmente, agradecer a todos los que están presentes, todos los que han venido realmente con nosotros paulatinamente creciendo. Realmente estamos creciendo como club, como proyecto, don Fernando y mi persona. Voy a hacer un agradecimiento muy personal. Suelo ser así al señor José Manuel, al cual le va a llegar a su casa un atacador nuevo de la nueva edición de Gollum, hecho por mí. Pero bueno, muchas Eso es. gracias. ¿Y eso por qué? Vamos a agradecer un poco la consistencia, la presencia, La constancia. la constancia de los proyectos que hacemos como club, ¿sí? Es importante para poder hacer lo que veníamos hablando, que me ha parecido fantástica nuestra charla del día de hoy, que además se fue hacia, digamos que hacia todas las ramas del árbol. Esa parte de hermandad, de que tenemos que tratar de compenetrarnos un poco más. Entonces, eso hay que valorarlo. Y mi persona lo valora bastante. Pues es un bonito gesto, Carlos. Muy agradecido, muchas gracias. Bueno, yo aprovechando esto, te quería comentar, Alberto, que le llamas tú Carlos Pablo, se llama Alberto Pablo, ¿no? La cuestión de que nuestro club, y tú que has sido miembro, pues tiene una gaceta que hemos publicado el último número. Me encantaría contar con lo que hiciste para la Asociación Española de Tolkien, ¿de acuerdo? Y si no lo pudieras pasar para publicarlo, sería algo extraordinario, ¿no? Y bueno, pues también te quería comentar que, por supuesto, como club y demás, necesitamos gente como tú, necesitamos gente que nos arregle las pipas y nos las restaure. Y, por supuesto, que tienes el club a tu entera disposición, Alberto. También necesitamos cosas, tú que eres profesional del tema del marketing, al igual que José Manuel, pues cosas para anunciarnos, para redes sociales y demás, con lo cual si quisieras participar sería un auténtico honor. Y fuera de eso, lo que tengo que agradecer, ya que ha comentado Carlos, tanto el trabajo de Carlos como Fernando y el de Josep, que siempre está para el tema técnico, en estas charlas es extraordinario y para mí como presidente es todo un honor que haya gente que se sume al carro y quiera hacer cosas, siempre hay que apoyarlas. Y, por supuesto, al compañero José Manuel, que está en todos los fregados, es nuestro bibliotecario del Esmial del Centro. Y, por supuesto, a ti, a Alberto, que no solamente como artesano, como persona que ha estado en el mundo de la pipa, sino como compañero y como amigo. La verdad que muchísimas gracias por estar hoy aquí junto con nosotros y bueno, pues muchas gracias, Alberto, de verdad. Gracias a vosotros, para mí ha sido un gustazo. De lo que habéis dicho del Club de Fumada Hobbit, yo, como sabes, te conocí en los orígenes, casi cuando era súper pequeñito. Yo no pertenezco al club porque, como le dije en su día, mi tiempo es escasísimo entre trabajo, familia y querer bajar de vez en cuando a ese taller a echarle un ratito. Como siempre digo yo, pertenezca o no pertenezca,
estoy para ayudar. A mí creo que me encanta ayudar, me encanta comentar cosas, eso es una cosa que me tenéis siempre a vuestra disposición. Felicitaros lo que estáis montando. Yo sí he visto ese cambio de tamaño, ese cambio de inercia, ese cambio de dinámica, sí lo he ido viendo. En su día yo ya te lo comenté, la zona sur la tenemos un poquito más escasilla. Sí, que son los que más estáis siempre de fiesta, en teoría, y para reuniros, como no tenga que ir yo Correcto. y juntaros, es un poco complicado. Correcto. A veces hace falta que venga papá y nos organice. Eso, como tú has dicho, en el mundo de la asociación y de las fundaciones es importantísimo. Y yo sí os invitaría, os instaría a que empecéis a darle transparencia a lo que hacéis de una manera social. El hecho de esa persecución que hay de cara al tabaco, creo que se le podría dar la vuelta a nosotros vivimos ese mundo de otra manera. Nosotros hacemos las cosas de otra manera. Porque creo que ha sido Ricardo el que ha estado comentando lo del tema de, no, si yo veo más gente fumando puro. Ciertamente, se ve más gente fumando cigarro puro, pero yo sí he vivido la experiencia de estar en una terraza fumando en pipa y la gente de alrededor escuchar yo comentarios de qué bien huele, qué bien huele. Pero sin embargo, si ves a una persona fumando puro en una terraza, lo normal es que tenga todas las mesas de alrededor vacías. Porque suele ser un olor mucho más intenso, a veces son considerablemente duros y el público en general no lo aguanta. Así que estemos orgullosos de fumar en pipa porque creo que no es algo malo. Es algo que hacemos porque nos gusta y tenemos que defenderlo. Bueno, de hecho, fíjate, y José Manuel es testigo cuando nos reunimos aquí en Madrid, pero lo hemos hecho también en Barcelona, en el País Vasco, en Andalucía. Cuando nosotros nos ponemos en nuestras comidas, nuestras reuniones, nuestras fumadas, vamos a una terraza, nos juntamos 20, 30 personas y todos fumando en pipa. Hay comentarios diversos, a no todo el mundo le gusta que se fume, pero realmente lo que tú dices estoy completamente de acuerdo. La visibilización de nuestro arte, de nuestra afición es fundamental. El día de nuestro aniversario, que es el 20 de febrero, el Día Internacional de la Pipa, nosotros cuando hacemos las reuniones vamos todos caminando con nuestras pipas para que la gente nos vea, porque hay que hacer proselitismo y ecumene de la pipa, cosa que me parece fundamental. Y por supuesto que a través de redes sociales, de demás. Y el mundo asociativo, lo bueno que tiene es esto. Tenemos gente como aquí, como mi tocayo Ricardo, que es de Portugal, y cuando lo conocí el primer día ya nos hicimos íntimos. Tenemos a Carlos de República Dominicana, Horacio, que es de Argentina. Tenemos en 15 países socios que hacen mundo de la pipa, como por ejemplo nuestro amigo Javier Crova, que tuvimos la suerte de entrevistarlo y se ha hecho socio gracias también a Carlos. Y, por supuesto, aumentar lo que es el volumen, pero no solamente en cantidad, sino también en calidad humana, ¿no? Porque esto, al final, yo siempre pregunto y digo a la gente, esto solamente es fumar en un trozo de madera. Lo importante es lo que tú compartes con los demás. La pipa solamente es una excusa maravillosa para poderte juntar y compartir con el resto de los compañeros, ¿no? Y, por supuesto, pues mira, una de las cosas que, aparte de pedirte un artículo que hiciste para la Asociación Española de Tolkien, pues también comentarte que te vamos a hacer restaurador oficial del club para poder mandar las pipas y que nos las puedas arreglar, que es un tema fundamental, ¿no? Y tenerte, por supuesto, dentro de lo que es nuestro ámbito, que para nosotros, desde el primer momento que has sido miembro hasta hoy, pues es un auténtico honor, Alberto. Muchísimas gracias. El honor es mío. Muchísimas gracias a todos, caballeros, y que pasen buena noche. Yo me voy a retirar ya porque es más que posible que en pocas horas mi chiquitín diga aquí estoy. Bueno, Alberto, muchas gracias. Venga, y bueno, pues el resto nos quedamos un rato a ver qué tal, ¿vale? Hasta luego. Buenas noches. Y aquí paramos la charla. Muchísimas gracias a todos
el que quiera darle a like al vídeo, por supuesto, para compartir y estar atentos a las distintas charlas que vamos a tener entre pipas y tabacos con nuestro amigo Carlos Contreras y